Policía Nacional, Dios y Patria, buenas noches, ¿en qué le podemos servir? Manda una ambulancia, por favor. ¿En dónde va? Hasta la ciudad real. Ya se calman, acaban de disparar a la esposa. Acaban de disparar a mi esposa. Por favor. A veces, el peligro más grande no acecha en un callejón oscuro, ni viene de la mano de un extraño. El peligro puede dormir incluso a nuestro lado, compartir nuestra mesa, celebrar aniversarios. El 5 de octubre del 2021, en la paradisíaca isla de San Andrés, una celebración de 9 años de matrimonio terminó con un disparo que atravesó más que una vida. Atravesó el velo de una de las familias más influyentes de la región. Hola, soy Anko. Bienvenidos a mi canal Memento, un espacio para nunca olvidar. Lo más inquietante no es solo lo que ocurrió esa noche, es lo que ocurrió 40 años antes que la justicia dejó pasar por alto. Hoy vamos a analizar el caso de María Mercedes de Génico. María Mercedes Génico Serrano, o Mersa, nació en el seno de una familia de raíces profundas en el Cesar y el Cauca. Era hija de Julián Génico y Rocío Serrano, y desde pequeña se destacó por una curiosidad intelectual que la llevaría lejos. No era solo una docente, era una mujer políglota, una traductora que entendía que los puentes entre las personas se construían a través del lenguaje. Antes de que José Manuel Génico reapareciera en su vida, Mercedes ya había construido un mundo propio. Estuvo casada anteriormente con Armando Serrano, con quien formó una familia sólida y tuvo 2 hijos que eran su adoración: Cristina Serrano y Julián Serrano. Quienes la conocieron en esta etapa la recuerdan como una madre presente. Sus hijos no solo perdieron a su madre, perdieron a su confidente y a su guía. Mercedes amaba la tranquilidad de la isla. Se había mudado a San Andrés buscando ese refugio de paz que solo el mar Caribe puede ofrecer, lejos del ruido de las grandes ciudades. Era una profesional respetada, una mujer que encontraba belleza en las cosas simples y que, en su madurez, decidió darle una segunda oportunidad al amor con alguien que no era un extraño, su primo segundo, un hombre que representaba el regreso a sus raíces y sus afectos de juventud. Mercedes llegó a la isla cargada de sueños, con una ilusión de una jubilación tranquila y rodeada de la naturaleza que tanto le gustaba. Su vida no estaba marcada con el conflicto, sino por el servicio a sus alumnos y el amor por sus hijos. Por eso, entender que sus últimos minutos los pasó en soledad frente a quien ella creía su protector es una herida que para su familia aún no logra cerrar. José Manuel Génico es un abogado de élite, culto y de modales refinados, pero sobre todo un hombre que pertenece a una de las castas más poderosas y a la vez controvertidas de Colombia. José Manuel no es un aparecido. Su apellido, Génico, está ligado históricamente al poder político y económico en el norte del país y en el departamento del Cesar. Una familia de renombre, poseedora de grandes extensiones de tierra y una influencia innegable, pero también una estirpe que ha estado bajo la lupa por constantes escándalos de corrupción y vínculos que han ocupado titulares judiciales durante décadas. Crecer en este entorno moldea una personalidad que se siente, en ocasiones, por encima del escrutinio común. Antes de su historia con María Mercedes, José Manuel ya había recorrido un largo camino personal. Era un hombre con experiencia de vida, se había casado, se había separado y tenía sus propios hijos de un matrimonio previo. Para muchos, en su círculo social, era el epítome del éxito. Un abogado con oficina propia, capaz de moverse en las altas esferas y de sostener un estilo de vida envidiable. Sin embargo, la investigación reveló que esa fachada de opulencia era un castillo de naipes. A pesar de su apellido y su prestigio, él y Mercedes enfrentaban deudas que superaban los 800 millones de pesos, préstamos bancarios y obligaciones con particulares que se habían acumulado para financiar su mansión en San Andrés. José Manuel se encontraba en una encrucijada donde su reputación y su estatus estaban en riesgo. En ese contexto de presión real, donde la fiscalía ubica el posible móvil. Entender esto no es justificarlo, es comprender que la maldad a veces es la salida desesperada de alguien que no está dispuesto a perder su posición de poder.
5 de octubre de 2021. La residencia El Palmar, en La Loma, era su 9º aniversario de bodas. Lo que debería haber sido una noche de celebración se convirtió en una pesadilla. Según el relato inicial de José Manuel, él escuchó ruidos extraños en el exterior. Afirmó ver 2 intrusos merodeando la casa. En su versión, él subió al 2º piso para buscar un arma de defensa personal en su caja fuerte. Fue entonces cuando, según él, escuchó un disparo. Al bajar, encontró a María Mercedes en el suelo de la cocina. Un proyectil había atravesado su cuerpo. La versión oficial que Géneco entregó a las autoridades fue clara. Asaltantes externos dispararon a través de la ventana al verse descubiertos. Un trágico caso de inseguridad en la isla. Sin embargo, cuando los investigadores del CTI llegaron al lugar, las piezas del rompecabezas simplemente no encajaban. ¿Cómo es posible que 2 extraños entren a una propiedad privada, disparen y finalmente escapen sin que los perros hayan alertado a nadie? ¿Tú qué crees? Déjamelo en la caja de comentarios. La ciencia forense es implacable. El perito Carlos Alberto Mesa Duarte, con décadas de experiencia, analizó el proyectil de 9 milímetros recuperado. Los resultados fueron devastadores para la defensa. Primero, la trayectoria del disparo. El ángulo de entrada y la disposición de la ojiva confirmaron que el tirador no estaba fuera de la casa. El disparo se realizó desde el interior, específicamente en la misma habitación donde estaba Mercedes. Segundo, la distancia. El análisis determinó que la boca del arma estaba a tan solo 1.2 metros de la víctima. Un disparo a quemarropa que desmiente por completo la teoría del atacante externo disparando desde el patio. Tercero, y quizás lo más sospechoso, el proyectil no coincidía con el arma que José Manuel entregó a la policía. Esto implica que esa noche se utilizó una segunda arma, una que desapareció misteriosamente de la escena. ¿Qué explicación encuentran para que aparezca un proyectil de un arma que el dueño de casa dice no tener? Esta es quizás el punto más doloroso de la investigación. El informe de medicina legal reveló que María Mercedes no murió instantáneamente. Ella permaneció con vida, en un estado de agonía consciente, entre 15 y 20 minutos. El informe es contundente. Si hubiera sido trasladada de inmediato, tenía un 66.9% de probabilidad de sobrevivir. Pero José Manuel no la subió a su camioneta, no le prestó primeros auxilios. Se limitó a esperar la llegada de la patrulla. Testigos afirman que su frialdad era pasmosa, llegando incluso a saludar conocidos mientras su esposa era evacuada en estado crítico. En el hospital, las cámaras lo captaron. 8 minutos después de recibir la noticia del fallecimiento, salió de la sala caminando con total tranquilidad para usar su teléfono celular. La fiscalía sostiene que esa inacción fue una decisión deliberada. Un silencio que aseguró que Mercedes no pudiera hablar y contar realmente lo que pasó en esa cocina. Para comprender quién es realmente el procesado, debemos viajar 40 años atrás, a Popayán, 24 de diciembre de 1980. Otra fecha de celebración, Navidad. Alicia Angulo, la primera esposa de José Manuel, muere de un disparo en la cabeza. En aquel entonces, Géneco logró que el caso se cerrara como un suicidio, a pesar de que Alicia no era zurda y el disparo entró por su lado izquierdo. La familia de Alicia nunca creyó esa versión. Tras su muerte, el cráneo de la mujer desapareció de su tumba, imposibilitando cualquier exhumación moderna. 2 esposas, 2 fechas especiales, 2 disparos y un mismo hombre presente. Los paralelismos son tan exactos que producen escalofríos. Es aquí donde la labor de la justicia pone a prueba. José Manuel intentó presuntamente comprar la inocencia de un joven detenido en San Andrés, Gerald David Pereira, ofreciéndole 5 millones de pesos para que se culpara del crimen y que le valió un nuevo proceso por soborno y obstrucción a la justicia. Al día de hoy, el proceso continúa vigente, a pesar de que en abril de 2024 se le concedió libertad condicional por vencimiento de términos, lo cual fue una maniobra por parte de los abogados para dilatar el proceso. El juicio oral como tal continúa. Hoy, en 2026, los testimonios han sido primordiales para el avance de este caso. Expertos como la perito Daniela Tafur han ratificado la vulnerabilidad de María Mercedes y descartado totalmente la versión del robo. Sin embargo, el camino no ha sido fácil. ¿Crees que va a triunfar el clamor de una familia que está pidiendo justicia? ¿O crees que podrá más la influencia y las estrategias legales de la defensa? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.
María Mercedes Géneco no es solo un nombre en un archivo judicial. Era una mujer que amaba, soñaba, enseñaba. Este caso nos ha mostrado que el camino de la justicia es lento, tortuoso, incierto, especialmente cuando el acusado tiene el conocimiento para manipular. Humanizar este caso es entender que los agresores no necesariamente están entre las sombras. A veces son esa persona a quien les brindamos toda nuestra confianza y amor. Y tampoco se puede permitir que el caso de Alicia Angulo quede en el olvido. ¿Tú crees que José Manuel Géneco podrá lograr evadir la justicia? Si este caso fallara, ¿cuál sería el mensaje entonces que le queda a Colombia frente a los feminicidios? Déjame tú qué piensas en la caja de comentarios. Y recuerden que la memoria es un gran paso para hacer justicia. Gracias por llegar hasta aquí. Agradezco te suscribas para continuar haciendo memoria para las víctimas. También te invito a visitar mis redes sociales.